Buenas noches amigos. La pregunta del día de hoy es ¿por qué no es suficiente el uso de las guías de referencia de la norma 035 en la evaluación de factores psicosociales? Bien, la pregunta es, si aplico los instrumentos de guía de referencia de la norma 035, ¿estoy realmente evaluando factores psicosociales por una parte? Y por otra, ¿estoy evitando ser objeto de sanciones económicas o demandas? La respuesta es no. Muy bien. El objetivo general de este pequeño video es explicar cómo la simple aplicación de las normas o guías de referencia de la norma, no significa necesariamente que la evaluación de factores psicosociales se esté realizando y por otra parte no evita el riesgo en tu organización de sanciones económicas o demandas legales. ¿Qué implica esto que te estoy mencionando? ¿Qué implica la evaluación de factores psicosociales? En un momento dado, los factores psicosociales son un elemento o un tema complejo para ser evaluados, ¿sí? Y estos pueden generar una serie de condiciones no solo de riesgo psicosocial, sino también de bienestar, que en la norma no son contemplados, ¿sí? En ese sentido te pondré algunos ejemplos. Un factor psicosocial como es contenido del trabajo, que implica la forma en la que se pueda realizar el trabajo, puede significar en un momento dado que si está bien hecho, la gente va a estar contenta o satisfecha con su trabajo. Pero, por otra parte, si en un momento dado esta cuestión está mal diseñada, va a generar situaciones de desgaste emocional o de estrés en un momento dado. Por otra parte, la norma se limita a ver meramente los riesgos psicosociales, pero tampoco necesariamente los evalúa. Un ejemplo de ello es que la aplicación de las guías de referencia no es en sí misma una evaluación de factores psicosociales, sino una detección parcial centrada meramente en ciertos riesgos psicosociales. La evaluación cualitativa siempre es muy importante, pero es ignorada por esta norma. Y aunque en un momento, digamos, puede ser complementada con otros recursos metodológicos, la norma no los contempla. Platicaremos de esto en este video y en otros más. Por otra parte, quien realice la evaluación debe saber de metodología no solo de factores psicosociales, sino también debe conocer de estructuras organizacionales, de procesos administrativos, amén de que ya te he mencionado de forma previa la importancia del conocimiento de estadísticas, por ejemplo, y de aspectos de psicología clínica, pero también de psicología organizacional. ¿Cuáles son los riesgos de una mala evaluación? Hay factores que no son fácilmente detectados por las guías de referencia de la norma. Si las aplica alguien que no sabe o si las aplica solo para salir al paso, por una parte solo vas a tirar tu dinero y segundo, no vas a evitar ni sanciones ni demandas porque estos efectos negativos psicológicos y estos factores psicosociales se van a presentar, ¿sí? Esto en un momento dado, digamos, puede significar que tú dices, bueno, voy a salir al paso, pero no sucede porque las personas, por ejemplo, imagínate que en tu evaluación de factores hay una condición de acoso y en un momento dado la aplicación de las guías de referencia de la norma no lo detectan, pero la persona que sufre víctima demanda. Se llega a una inspección, llega con su propio abogado, su propio perito y demuestra en un momento dado que sí está siendo víctima de acoso. Tú podrás argumentar o decir, es que yo apliqué las guías de referencia y por lo tanto, pues no debería haber problema, pero sí lo hay. Ese es el punto. La norma no te va a librar de la sanción económica. No es un instrumento adecuado para la evaluación de factores psicosociales, pero no puedes argumentar que por ello mismo no eres sancionable. Hay que recordar también otro elemento adicional. Hay elementos de contradicción en estos instrumentos o guías de referencia. Por ejemplo, el artículo 43 en su fracción tercera del Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo te dice que los instrumentos, que la evaluación de puestos de riesgo psicosocial debe ser realizada, pero la norma no te dice dos cosas. Uno, que hay puestos que son, por su propia naturaleza, con elementos de riesgo psicosocial. Vamos pensando, por ejemplo, un bombero, vamos pensando en un médico en urgencia, que por la naturaleza de su puesto implica una condición estresora, pero que es esencial en su trabajo. Por otra parte, vamos a pensar en una gerente de procesos, el cual, digamos, debe tomar muchísimas decisiones porque su puesto está mal diseñado. El puesto en sí no implica riesgo psicosocial, pero el mal diseño, el entorno que lo rodea, un mal jefe, etc., sí, en un momento dado va a implicar una condición que no es propia del puesto, pero sí del entorno. Y la norma, con sus guías de referencia, no te hace esa distinción, ¿sí? En resumen,
Los factores psicosociales pueden dividirse en factores psicosociales que generan bienestar y productividad y factores psicosociales que generan riesgos psicosociales. La aplicación de las guías de referencia de la norma 035 no son suficientes por sí solas para una evaluación y un diagnóstico efectivo, y tampoco sientan las bases para una intervención sobre las estrategias de contención y o de tratamiento de los riesgos psicosociales, ¿sí? Y bueno, además de eso, la aplicación de las guías de referencia no necesariamente evitan riesgos de demanda o sanciones, pues un inspector abusado que esté bien preparado puede detectar cosas que tú, especialista, no vio y no puedes argumentar, yo no sabía. La ignorancia no exime de responsabilidad. Entonces, debes de considerar que no solo son los aspectos cuantitativos, que son complejos, sino también los cualitativos y otros adicionales. Por lo tanto, bueno, aquí yo te sugiero que tu estrategia de evaluación de factores psicosociales para ser efectiva y que se traduzca en una mejor calidad de vida y productividad debe de ir más allá de la aplicación de los instrumentos de evaluación que te ofrece no solo la norma, sino cualquier otro instrumento, ¿sí? O sea, por sí solos no te van a evaluar factores psicosociales. Te van a ayudar, y mucho, pero en manos de alguien que conozca bien de esos instrumentos y que conozca bien de estadísticas. 2. La evaluación de factores psicosociales debe ser llevada a cabo por un psicólogo con conocimiento del tema. Ojo, aquí me voy a detener un poco. En un momento dado, la gente piensa que aplicar las guías de referencia es hacer evaluación de factores psicosociales. No. Uno empieza haciendo la evaluación de factores psicosociales desde el momento que llegas a la organización y empiezas a ver las formas en las que trabaja la gente, las formas en las que se relaciona, ciertos aspectos inclusive ergonómicos, de ruido, etcétera, que pueden generar estrés o ansiedad, entre muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, que tú tengas a alguien que aplique las guías de referencia, si es lo que tú quieres aplicar, puede hacerlo cualquier persona, pero debe seguir ciertos protocolos. Sin embargo, la evaluación sí tiene que ser llevada a cabo por un psicólogo. Ojo, no un médico. Un médico está bien si se trata de evaluar las secuelas de afectaciones a la salud física. Por ejemplo, si alguien está sufriendo una condición de estrés crónico, de estrés agudo, posiblemente desarrolle algunos problemas de salud física. Entonces, ahí sí entra el médico. Si es una cuestión de violencia psicológica o de acoso laboral, puede generar ciertos problemas de salud física que deben ser evaluados por el médico, pero los aspectos psicológicos son propios del psicólogo. Debes de recordar, bueno, ahora que en este octubre del 2020, que entra ya la evaluación propia de los factores psicosociales como un elemento obligatorio, debes de mantener simplemente que aunque la norma no te diga la forma metodológicamente correcta de hacer una evaluación, una mala evaluación sí te va a meter en problemas si no puedes argumentar que es culpa de los instrumentos, y menos en un juicio, por ejemplo, que seas tu empresa o tú por acoso laboral o hostigamiento sexual. De la misma manera, es importante que te asesores de un profesionista, un especialista para planificar la evaluación de tu organización, ¿sí? Esto te ayudará, por una parte, a incrementar la productividad y evitar riesgos de sanciones económicas y denuncias y demandas. Y adicional, hay otra razón por la cual te comento que tiene que ser un psicólogo, porque en un momento dado, el Código Nacional Penal te habla en su artículo 250 que no está permitido que profesionistas de otras áreas usurpen funciones y responsabilidades que no son de su formación profesional, ¿sí? Imagínate que es el médico el que hace la evaluación, te demandas, presentas esto en juicio y lo primero que te van a decir es, a ver, señor empresario, que me diga su médico en qué parte de su profesión indica que recibió un curso de psicología y de aplicación de instrumentos psicológicos. Muy bien, con esto quisiera cerrar, nada más como un punto de reflexión. Mi nombre es Juan Tomás Cofín Cabrera y te invito a que te suscribas a mi canal, Creatum, y que en un momento dado también te pongas en contacto conmigo. Voy a ir subiendo este y otros videos para que puedas ir conociendo un poco más del tema de la evaluación de factores psicosociales y la norma 035. Esto con la finalidad de que puedas estar mejor armado al momento de realizar estas evaluaciones en tu organización. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. Espero te pongas en contacto conmigo.